Bueno, pues toca el tiempo de la predicación de la palabra. Y bueno, en primer lugar, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Señor, queremos darte muchísimas gracias porque podemos estar aquí reunidos a pesar de las circunstancias. Gracias porque tu pueblo está deseando alabarte y escucharte, Señor, honrarte, glorificarte. Y queremos, Señor, que en esta mañana tú nos hables a través de tu palabra. Queremos abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, Señor, para recibir lo que tienes para nosotros. Queremos, Señor, salir edificados en esta mañana y queremos rogarte, Señor, que en este caso me uses a mí para decir las palabras correctas y no interferir en tu mensaje, sino ser un fiel testigo de lo que tú has puesto en tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú, Señor, intervengas en cada una de nuestras vidas, que sigas ayudándonos en nuestro camino de santificación, de búsqueda de ti, Señor, de predicar tu evangelio a los que no te conocen todavía, para, Señor, cumplir nuestra misión aquí en la tierra. Y pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, tenemos nuestro texto de hoy, un texto larguísimo, en Hechos capítulo 14, versículos del 1 al 7. Claro, te dejo los largos a ti, José Manuel, y para mí los cortos. De hecho, vamos a ver que tiene bastantes paralelismos el pasaje que dio José Manuel la semana pasada y este. Esto es la versión resumida y la de José Manuel la versión extendida. Entonces vamos a ir allí. En la predicación de esta semana la he titulado Peleando contra la oposición. Y vamos a leer los versículos en primer lugar. Hechos capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos, que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Como veis, es un texto que tiene, como he dicho, bastantes paralelismos con lo que ocurrió en Antioquía de Pisidia. Tenemos predicación, tenemos reacción positiva, tenemos reacción negativa, tenemos una lucha y tenemos una salida de este lugar. Pero antes de meternos un poco en vereda, me preguntaba, quería hacer una pequeña reflexión acerca de lo que estamos estudiando en el libro de los Hechos, y me preguntaba si realmente todo esto, estas predicaciones, nos están sirviendo para ver algo más acerca del Señor en este tiempo. ¿Estamos viendo algo que nos indica a nosotros o simplemente estamos viendo la historia de los apóstoles como algo muy lejano, como algo ajeno a nosotros, como algo que sucedió hace mucho tiempo, como algo que hacen los evangelizadores, pero que no tiene nada que ver con nosotros? Y eso, en cierta medida, me preocupa, porque además con predicadores que tienen tendencia a hablar mucho de la historia, pues a lo mejor podemos cometer ese error de decir, bueno, esto es algo que ocurrió, pero que a mí no me afecta. Y lo que quiero que cada uno de nosotros entienda en esta mañana y en todas las predicaciones de esta serie es que esto nos está hablando a nosotros. De una u otra manera, cada pasaje que estamos aquí leyendo, exponiendo, tiene que ver con nosotros. Y aquí está hablando de un momento en el que se está predicando la palabra de Dios. Nosotros, como iglesia, predicamos la palabra de Dios. Cada uno de los creyentes de la iglesia predica la palabra de Dios. ¿Verdad? Cada uno de nosotros tiene momentos en los que puede hablar con familiares, amigos, vecinos,
salir a la calle a predicar, salir a la plaza de Cervantes a predicar, salir a la Puerta del Sol a predicar. Hay 1001 maneras de predicar la palabra de Dios, incluso con nuestra propia vida, sin palabras, por hechos. También se predica la palabra de Dios. Y cuando se predica de verdad la palabra de Dios, ocurren una serie de cosas que vamos viendo, que se repiten en el libro de Hechos una y otra vez y que se van a repetir en nuestra vida una y otra vez. La Iglesia siempre se va a encontrar con cierta oposición. A veces de una forma muy directa, a veces de una forma indirecta. A veces muy evidente, a veces no tan evidente, pero la oposición está allí. Y esto no es una cosa que nos tenga que sorprender, porque es algo que el Señor Jesucristo mismo anunció que iba a pasar con sus discípulos. Si a mí me persiguen, a vosotros también os van a perseguir. Eso lo dejó claro desde el principio. Y ahora vamos a ver si lo que tenemos en este pasaje nos puede hablar o no nos puede hablar. Quizá hoy terminemos más pronto que otros días, o quizá no. Tenemos que pensar en qué me afecta a mí esto. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. ¿Quiénes entraron? Estamos hablando de Bernabé y de Pablo, que habían estado antes en Antioquía, habían salido de allí, habían sido tratados mal en Antioquía de Pisidia, se fueron sacudiendo el polvo de sus pies, pero, como dice el versículo 52, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y esto es una cosa muy importante, la actitud que tenían los creyentes en medio de toda esta oposición. A pesar de ser expulsados de un lugar a otro, a pesar de que los creyentes que quedaron en un lado sin los apóstoles, y por otro lado los apóstoles que fueron expulsados estaban separados por la persecución, los creyentes, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y esto es una cosa que es una señal importante de los hijos de Dios. Llenos de un gozo que no quiere decir que siempre estén jajaja, jijiji, sino que realmente están llenos de algo, un gozo profundo, el gozo de la salvación que está en ellos. Y además están llenos del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo quiere decir dejando actuar al Espíritu Santo libremente en sus vidas. El Espíritu Santo puede llenarnos siempre. El Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes. El Espíritu Santo nos dirige a cada uno de los creyentes y podemos dejarle que nos llene o podemos oponernos al Espíritu Santo. Y cuando una persona está a disposición del Señor, cuando una persona está llena de la palabra del Señor, cuando una persona está dispuesta a hablar la palabra del Señor a otros, son personas que están llenas del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo les inunda completamente y dirige todas sus acciones. Y esto es lo que ocurría con Bernabé y con Pablo. Que llegan a Iconio y, como era su costumbre, primero van a la sinagoga a predicar a los judíos. Porque saben que ellos han recibido la palabra de Dios, ellos han recibido a los profetas, ellos deberían poder reconocer a Jesús. E igual que la predicación que se hizo en Antioquía de Pisidia, comenzando con las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento, a partir de ahí tenían que llegar a la conclusión de que Jesucristo era el Mesías, de que Jesucristo era el Señor, de que Jesucristo era el enviado de Dios, lo que estaban esperando, lo que anhelaban en todo este tiempo. Y allí fueron a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Fijaos que dos formas de presentar el mensaje del Evangelio que tiene aquí Lucas. En el capítulo anterior nos explica toda la predicación de Pablo. Y aquí simplemente nos dice, hablaron de tal manera que muchos de los judíos y de los griegos que estaban allí creyeron. No hace falta en este caso dar detalles, porque la base de la predicación es lo que se ha visto en la predicación anterior. Una vez más, volver a las raíces, de dónde viene, cómo el Señor se ha ido anunciando poco a poco, cómo se ha ido revelando y cómo tenían que ver. Y muchos judíos dijeron, sí, es cierto, es verdad, lo veo claramente.
¿Me has abierto los ojos, Pablo? ¿O me has abierto los ojos, Bernabé? Sí, por fin. Es lo que estábamos esperando. Es lo que estábamos deseando. Por fin ha llegado el mensaje de salvación. Por fin ha llegado la solución al pecado de la humanidad. Por fin ha llegado la solución a todo lo que nos tiene arrastrados y atados a la muerte para siempre. Aquello que nos va a angustiar para toda la vida. Aquello que angustia a las personas que no conocen a Cristo. Y cuando nosotros les hablamos del Señor, les estamos mostrando la luz, la salvación. Les estamos mostrando el camino, lo que nos puede a nosotros, lo que nos puede a nosotros como personas, a cada uno, al ser humano, lo que nos puede sacar de la basura, lo que nos puede sacar del barro, lo que nos puede sacar del pecado, de la separación de Dios, de todas las consecuencias negativas. Gente como esa hay por todas partes. A lo mejor en nuestro contexto tenemos pocos judíos a los que hablar. Tenemos muchos católicos a los que hablar, que tienen una cierta base bíblica, algunos. Otros, como los griegos de aquí, no tienen ninguna base bíblica. A ellos hay que hablarles desde el principio también, porque tienen esa misma necesidad, aunque no tengamos puntos de donde coger, de donde agarrar en las Escrituras. Pero hay diferentes formas de llegar. Cada uno tiene sus circunstancias y a todos tenemos que llegar con el Evangelio. A todos tenemos que hablarles. Pero después de esta gran alegría, de esta primera predicación, de esta primera explosión de sí, creemos, viene el momento de la oposición. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Esto era algo que era constante. Los judíos eran personas religiosas, personas celosas de sus tradiciones, y cuando no creían, cuando creían era maravilloso, porque era miel sobre hojuelas, tenían una base donde asentar toda la predicación de los apóstoles. Pero cuando no creían, eran personas que estaban dispuestas a todo para derribar aquello que se les oponía. Y en este caso, ellos excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles, empezaron a hablar mal de los apóstoles, empezaron a decirles, a comerles la cabeza, como diríamos coloquialmente, a intentar ponerles en su contra. No tenéis que escuchar a esto, son charlatanes, no es la verdad. Lo que nosotros enseñamos es la verdad. Ellos mienten, ellos dicen mentiras, ellos dicen falsedades, ellos están engañando. No os dejéis engañar por estos. Han liado una gorda allí en Antioquía de Pisidia. No les hagáis caso, son mala gente. No les escuchéis. Y a mí quizá el versículo que más me llama la atención de todos es el siguiente, el número 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Nosotros diríamos que ante la oposición que se ha presentado, nosotros diríamos, bueno, a pesar de la oposición, nosotros seguimos predicando. Pero ellos dijeron, no, por la oposición que había, nosotros seguimos predicando. Por tanto, seguimos. Porque esa oposición lo que le está haciendo es que hay que hacerlo, hay que combatir esto que se está haciendo mal. Hay que luchar contra la falsa enseñanza. Hay que luchar contra los que nos ponen como falsos maestros. Tenemos que enseñar la verdad. La verdad de Jesucristo tiene que salir a relucir. Y por tanto se detuvieron allí mucho tiempo. No sabemos cuántos días, si fueron semanas, si fueron meses, pero estuvieron allí mucho tiempo predicando. Porque estuvieron ahí hablando con denuedo. Estuvieron esforzándose por rebatir todos los argumentos que les ponían en contra. Estuvieron luchando por la verdad de Jesucristo. Luchando. No hubo oposición y se fueron. Hubo oposición y lucharon contra la oposición. Estuvieron allí defendiendo
la causa de Cristo, confiados en el Señor. No confiados en que ellos eran muy sabios, muy listos, que sabían muchas cosas, sino confiados en el Señor. El Señor les guiaba en lo que hacían. El Señor les sustentaba. El Señor era el que les daba las fuerzas. No eran ellos mismos. No era su poder, no era su sabiduría, no era su conocimiento. Confiaban en el Señor. Y el Señor era el que daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Una vez más aparecen señales y prodigios después de una predicación. Y esto certificando que realmente estos eran enviados de parte de Dios. Certificando que la predicación de Pablo y de Bernabé era verdadera, que era auténtica, que venía de parte de Dios. En nuestro tiempo también hay muchas personas que enseñan mal. Hay personas que tienen falsa enseñanza y a los cuales hay que oponerse, a los cuales hay que enfrentarse. Y a veces actuamos mal como cristianos. Porque para que no nos digan que no tenemos amor, no los enfrentamos. Pero los cristianos estamos llamados a defender la verdad de la palabra de Dios. Ante cualquiera que se oponga a la palabra de Dios, ante cualquiera que tenga una falsa enseñanza de la palabra de Dios, los creyentes tenemos que luchar contra ellos. No dejarlos, no vaya a ser que se ofendan porque no tenemos amor, porque les acusamos de decir cosas que no son. Eso es un error. Eso es un error porque lo que hacemos es dejarles campar a sus anchas. Eso es un error porque muchas veces nos lo decimos entre nosotros mismos. Cuidado, no regañes a tal o cual que se cree un pastor, porque si le regañas es que no tienes amor. Y los creyentes fieles se pelean entre ellos en vez de pelear la causa de Cristo contra aquellos que están enseñando falsas enseñanzas. ¿Y qué ocurre después de toda esta lucha? Aquí, ¿qué ocurre con esta lucha que se produce en Iconio? Pues que hay una división. Se ha presentado el Evangelio fielmente. Se ha atacado a los que han traído el Evangelio fielmente. Y entonces hay algunos que creen y otros que no. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y esto es otra de las consecuencias que tiene también la predicación del Evangelio, que muy a nuestro pesar es una causa divisiva. Y no lo digo yo, lo dice el propio Jesús. Lucas capítulo 12, versículo 51. Lucas 12, 51 dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. La causa de Jesucristo causa división. ¿Por qué? Porque no es una predicación a medias. No es una verdad a medias. No es algo que se puede compatibilizar con no creer. Creer no es compatible con no creer. Si tú estás con Cristo, el que no está con Cristo va a chocar contigo. Y es inevitable. Y es inevitable porque Jesucristo ocupa todo. Todo. Es el centro de la vida del creyente. Es el todo de la vida del creyente. Por tanto, va a chocar irremediablemente con aquellos que niegan a Cristo, con aquellos que luchan contra Cristo. Si luchan contra Cristo, van a luchar contra ti, si tú de verdad defiendes la causa de Jesús. Entonces, es algo que no nos gusta tanto decir, pero es una realidad. ¿Cuántas familias están divididas porque algunos creyeron y otros no?
¿Y qué hacemos los que hemos creído? Pues hablar una y otra vez con los que no han creído de nuestra familia. Y si ellos no creen, ¿qué ocurre? Pues que hay un choque, que hay una pelea. Porque yo no quiero creer, déjame en paz, no me des la monserga, no quiero escucharte, no quiero pasar. Ese choque que es inevitable. Porque tú, como persona que sabes lo que dice la palabra de Dios, sabes que son personas que se van a perder. Y les intentas explicar una y otra vez el Evangelio de Jesucristo. Una y otra vez. Y si ellos lo rechazan, te van a terminar rechazando a ti. Y podemos hacer dos cosas. Dejarles en paz y que no te rechacen. O seguir dando testimonio de Jesucristo, seguir la buena pelea y que te rechacen. Aún personas que tú quieres mucho. Aún personas que yo quiero mucho. Y aquí vemos que Bernabé y Pablo no se escondieron. Ellos estuvieron dando la batalla por mucho tiempo. Y provocaron esa división. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo actúa el mal cuando alguien está siendo vocero del Señor? ¿Cómo actúa el mal cuando alguien está haciendo lo que está bien? ¿Cómo actúa el mal cuando la gente está proclamando a Dios? Pues no me interesa un debate, me interesa que se callen. Me interesa que se callen. Entonces lo que vamos a hacer es quitarlos de en medio. Vamos a matarlos. Vamos a hacer que callen para siempre. No vamos a discutir más. Algunos me creen a mí, a otros le creen a ellos. No puede haber esa división. No, de ninguna manera. Es inaceptable. No va a haber discusión alguna. Los vamos a matar. Los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Ese era su plan. Ellos se habían planeado, hicieron todo un complot del cual se enteraron los apóstoles, pero la idea era juntarse, afrentarlos y finalmente a apedrearlos, matarlos. Esa era la intención. Eso es lo que ocurre hoy en día con el que hace las cosas bien, que intentan callarlo. Y es una cosa que es de tremenda actualidad. Ahora estamos rodeados de censura. Y ahora no se mata con una pistola. Ahora se mata cerrando los micrófonos de la gente. Ahora se mata haciendo que desaparezcas de Internet. Ahora se mata censurándote tu canal de YouTube. Ahora se mata censurándote en Twitter, en Facebook. Cualquiera que va proclamando las verdades de Dios, eso ahora mismo es un discurso de odio. Un discurso de odio que debe ser eliminado. Y se censura. Y se corta. Y se acalla. Y se enmudece. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante eso? Pues desgraciadamente a veces nos dejamos llevar por nuestras propias rencillas y decimos, bueno, han callado a ese que me caía mal. Pues que se aguante. Cuidado. Hay un refrán en español que dice que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Cuando veas que a los demás les están censurando por decir lo que no quieren escuchar, prepárate, porque tú eres el siguiente. Y a lo mejor no estamos totalmente de acuerdo con lo que le ha pasado a tal o cual persona que le han censurado. Pero es lo que va a ocurrir con nosotros después. Un cristiano no puede estar a favor de la censura. Un cristiano no puede estar a favor de que se acalle la gente. Porque lo que hacían aquí, Bernabé y Pablo, cuando venían los judíos y le enfrentaban y les decían las cosas mal, ellos lo que hacían era seguir, perseverar, luchar, discutir, pero nunca callarles. No decían, Señor, que les enmudezcas ahora mismo. No, querían enfrentar y rebatir
y convencer. Los creyentes de verdad pelean, no censuran. La censura es una herramienta del diablo, que han utilizado las dictaduras una y otra vez a lo largo de la historia. Y que muchas veces han entrado en la iglesia y ha hecho muchísimo daño a la iglesia. Porque no es una herramienta de Dios. No es la forma de actuar de Dios. No es la forma como vemos que los creyentes actuaban en los primeros siglos. No es la censura. Es discutir. Es pelear. Es enseñar la verdad. Tú me dices una mentira, yo te enseño la verdad. Y Dios hace la obra. Y Dios cambia los corazones. Y Dios lo cambia todo y da una vuelta tremenda a toda cualquier situación, no importa, por difícil que sea. Pero lo que no podemos hacer es acomodarnos en callar a la gente. Eso es mucho más fácil. ¿Y qué ocurrió cuando los discípulos se dieron cuenta de que había este plan contra ellos, que querían acallarles? Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Una vez más, se marchan. Pero no se marchan porque tengan miedo de morir. Si vemos los escritos de Pablo, sabemos que Pablo no tenía miedo a morir. Pablo estaba deseando ir con el Señor. No era eso. Sabía que tenía todavía una misión por delante. Todavía era necesario seguir predicando el Evangelio. Por eso no debían morir allí todavía. No debían morir allí. Debían moverse y hacer lo que el Señor Jesucristo les dijo. En Mateo 10:23, no hace falta que lo busquéis, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Es lo que el Señor había mandado, lo que el Señor había previsto. Ahí va a haber persecución. Y cuando os persigan en un sitio, id a otro. Porque el Evangelio tiene que ser distribuido. El Evangelio tiene que ser predicado. El Evangelio tiene que ser proclamado por todos. Y ellos fueron por Listra, Derbe y toda la región circunvecina, todos los lugares de alrededor. Se movieron por una zona un poquito más al sur y al este de donde estaban, en Iconio, para cambiar de provincia y allí tener un cierto respiro y volver a empezar. Volver a empezar otra vez a predicar. Volver a encontrarse con oposición quizás y volver a seguir luchando. Porque eso era a lo que el Señor les había llamado. Y yo sé que es políticamente incorrecto hoy en día, pero sí que se hacía mucho antiguamente. En tiempos antiguos, en libros antiguos de principios de siglo, era muy común, en muchos coros antiguos también se ve, hablar del Señor de los ejércitos y de que somos soldados y que luchamos para el Señor. Ahora está mal visto eso de luchar, la guerra, todo eso. Pero estamos en una guerra. Es que estamos en una guerra. Y nosotros podemos ser los más pacifistas del mundo, pero la guerra espiritual existe. Y somos soldados en la guerra, cada uno de nosotros. No solamente Pablo y Bernabé, no solamente Ken y quien le acompañe en la plaza de Cervantes, no solamente aquellos misioneros que han venido, no solamente aquellos que se ponen a predicar en un sitio o en otro. Cada uno de nosotros formamos parte de esto. No solamente predicando, sino apoyando a aquellos que predican, ayudando a aquellos que son perseguidos, apoyando a aquellos que están desmoralizados porque están en la lucha y sufren un golpe detrás de otro. Somos un pueblo. Un pueblo que se duele cuando un miembro le duele. No solamente vale esto para las situaciones de pecado, vale también para situaciones en las que están haciéndolo bien y hay personas que están en la lucha en primera fila y sufren.
¿Qué hacemos nosotros con los que sufren? Que sufran, son expertos en eso. Son misioneros, no pasa nada. Ellos están acostumbrados, es lo suyo. Yo creo que no, que lo suyo es que debemos estar en oración constante, en apoyo constante, intentando ayudarlos en la medida de lo posible. A lo mejor tú no eres una persona buena para hablar en público. Te cuesta, tienes dificultad. El Señor te dará otro tipo de oportunidades, pero también puedes apoyar. Seguro que tú a lo mejor no hablas bien en público, pero seguro que sabes orar. ¿Puedes orar en lo privado con Dios? ¿Puedes orar por la extensión del Evangelio? ¿Puedes orar por aquella persona que conoces que no conoce al Señor? ¿Puedes conocer la lucha que se está llevando a cabo en un lugar o en otro por defender la palabra de Dios y orar por ello? ¿Puedes? Pues entonces puedes participar en esto. Puedes participar en esta lucha. Puedes participar en el avance del Evangelio, porque eso también es una parte importante. No todo es de cara al público. Por eso digo que todos estos textos, cuando hablamos de la predicación del Evangelio, todos nos afectan a todos los que somos creyentes, a todos y cada uno. Todos tenemos que participar de una forma o de otra. Y todos tenemos que predicar el Evangelio, que posibilitar la predicación del Evangelio, que apoyar a los que predican el Evangelio, que no acallar a la gente que predica el Evangelio. Entonces el texto de hoy realmente era cortito, pero creo que hay bastante, por lo menos para pensar, para meditar, para volver a nosotros y decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy en la lucha? ¿Estoy apoyando? ¿Estoy batallando por Jesús? ¿Estoy convenciendo a los que no creen? ¿Estoy animando a los que están predicando al Señor? ¿Estoy con los censores? Pues vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Señor, queremos darte muchísimas gracias. Gracias, Señor, por ser un Dios misericordioso con todos los pecadores. Gracias porque tú ofreciste a tu propio Hijo para que muriera en nuestro lugar. Gracias porque has hecho un pueblo de nosotros, de aquellos que no éramos nada tuyo, no éramos más que pecadores, más que gente perdida, y tú, Señor, nos has reunido para adorarte, para alabarte, para predicar tu palabra, para llevar tu mensaje allí donde no está. Y por eso, Señor, te damos gracias por habernos tenido en cuenta. Pero te pedimos ayuda, Señor, porque no somos suficientes. No suficientes en números, sino suficientes en fuerzas, en ánimo, en sabiduría, en palabra. Señor, en todo esto dependemos de ti. Y queremos pedirte tu ayuda, y queremos pedirte tu fortaleza, queremos pedirte tu sabiduría, queremos pedirte las palabras adecuadas en los momentos adecuados, queremos pedirte por valentía, queremos pedirte por obediencia en nosotros, Señor, para que podamos seguir el ejemplo de otros de tus hijos, como los apóstoles, que predicaron a pesar de la oposición, que se enfrentaron a aquellos que estaban, aquellos que se les ponían por delante, aquellos que estorbaban tu palabra, pero seguían allí firmes. Señor, muchísimas gracias por todo lo que hemos recibido nosotros. Gracias porque tu palabra ha llegado a nosotros por la predicación de ellos y de los que le siguieron a ellos. Señor, queremos que un día otras personas te alaben a ti también porque pudieron recibir la palabra por nosotros o por los que lo recibieron de nosotros. Señor, bendice tu obra y guárdanos, Señor, para hacerla. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.